noches y bienvenidos a Ambientalmente Hablando. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con un episodio especial donde abordaremos los desafíos, casos críticos y soluciones en el Ecuador. Gracias por acompañarnos en este podcast, en este episodio. Y recuerden que nos pueden dejar sus inquietudes o preguntas en el chat del Zoom. Con nosotros esta noche el ingeniero y magíster Henry Guzmán es ingeniero en manejo y conservación del medio ambiente con más de 15 años de experiencia en el sector público, donde se ha destacado por su compromiso con la conservación ambiental y la participación ciudadana. Se formó en la Universidad Nacional de Loja y actualmente cursa una maestría en cambio climático en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha complementado su formación con estudios internacionales en Argentina y Corea del Sur. Ha presentado a Ecuador en varios eventos como la Cumbre Mundial de Páramos Colombia en el año 2023, la COP sobre Cambio Climático Alemania en 2017 y encuentros en Brasil 2024. Su trayectoria incluye desde roles técnicos hasta cargos directivos en instituciones públicas. Asimismo, nos acompaña la economista y magíster Mireya Serrano. Ella es economista con especialización en investigación de mercados y máster en medio ambiente por la Universidad Melbourne, Australia. Desde el año también 2019, se desempeña como oficial de seguimientos de proyectos en la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, donde ha contribuido al desarrollo y monitoreo de iniciativas de conservación ambiental. Su experiencia también incluye la docencia en institutos y universidades locales, demostrando su compromiso con la educación y la formación profesional. Además, combina su perfil técnico con el emprendimiento. Es copropietaria de la cervecería artesanal 3 Grados Sur y la mecánica Gastropub, espacios que promueven la economía local y el consumo responsable. Y en la conducción, junto a mí, Diego Feijó y Denis Andrade, quien les habla, Ariana Garcés. Gracias, Ariana. Buenas noches con todos y todas. Primero, agradecer a todos los que se encuentran conectados, a nuestros invitados, Henry y Mireya, por participar en este conversatorio, que lo realizamos por el Día Mundial del Medio Ambiente. Les damos la más cordial bienvenida a un espacio de encuentro y reflexión sobre los principales problemas ambientales que enfrenta nuestro país. Además, este espacio busca abrir el diálogo hacia posibles soluciones concretas y sostenibles, así como identificar los escenarios en que la ciudadanía puede involucrarse activamente para generar cambios reales. También creemos firmemente que la acción ambiental no es exclusiva de gobiernos o instituciones, sino que empieza con decisiones individuales y colectivas, con iniciativas locales y con una sociedad informada y comprometida. Con esta pequeña introducción comenzamos. Le doy paso a Denis Andrade para el primer bloque de preguntas. Denis, buenas noches. Buenas noches con todos, mucho gusto. Muchas gracias, Mireya, por acompañarnos. Muchas gracias, Henry. Henry, te queríamos preguntar en este día, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que enfrenta actualmente el Ecuador? Buenas noches a quienes nos acompañan en esta entrevista, en este podcast de temas como el cambio climático. Un agradecimiento a Diego, a Mireya y a Ana por ese espacio. Considero importante que esos momentos nos permiten un poco discutir, reflexionar, articular sobre las problemáticas en el Ecuador. Y quiero empezar un poco mi intervención, ya que han pasado alrededor de 53 años que las Naciones Unidas determinó en el año 1972 el Día Mundial del Ambiente. Entonces creo que es un buen momento un poco para reflexionar qué estamos haciendo. Pero si bien es cierto, ¿cuáles son los principales problemas en el Ecuador? Me gustaría compartirles una pequeña presentación, por favor, si me pueden autorizar. Claro que Un poco sí. para ir desarrollándola. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Me pueden confirmar si es que se ve la presentación, por favor? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en
este primer bloque, exactamente con algunos datos desde ese contexto global, es decir, qué pasa a nivel mundial y qué pasa en el Ecuador. Pues, quisiera iniciar mi intervención indicando que si no tenemos un ambiente sano, pues obviamente esto afectará a muchos temas. Y quiero en ciertos datos, por ejemplo, estudios de la FAO mencionan que el hambre en el mundo ha afectado alrededor de 815 millones de personas, pobreza dejada en el 12.7% de la población mundial y que personas viven alrededor del 1.9 con dólares al año, ¿cierto? Pero a raíz del año 2019, justamente cuando pasó el tema de la pandemia, desataron algunos otros conflictos como las depresiones, las ansiedades, los miedos que acarrean mucho a la población. No hay que descartar también lo que pasa o qué pasa con el tema del peligro de las mujeres y las niñas. Y finalmente, un dato importante es que casi 2.25 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por temas climáticos. Todo esto se resume en ciertos datos y cifras. Si ustedes pueden observar, hay un tema de pobreza que de los encuestados han mencionado que 29.2% es uno de los problemas, digamos, o conflictos ambientales a nivel nacional, la corrupción, los problemas bélicos. Pero un dato que me llamó la atención es que justamente el tema de cambio climático, y creo que eso un poco nos convoca esta noche a poder discutir qué pasa en el mundo, qué pasa en el Ecuador y qué pasa en la localidad. Y quisiera iniciar justamente mencionando que desde la parte técnica entender qué es el cambio climático. Nos ponemos un poco a reflexionar, entendemos que la atmósfera contiene una serie de gases o de elementos básicos para el desarrollo de la vida, pero estas alteraciones por una serie de actividades antrópicas, ¿no es cierto?, ha alterado estos ecosistemas, o sea, ha alterado los límites que la atmósfera tiene. Entonces, creo que ahí es una alerta en la cual el país ha tomado ciertas decisiones. Y me quisiera centrar en el año 1994, cuando la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático le dio la importancia de poder discutir esos temas. En el año justamente se promulga el Acuerdo de París, que en su artículo 4 menciona que los países que han ratificado este Acuerdo de París tienen la obligación de poder ejecutar algunas acciones, y eso se traduce desde la parte técnica a esas contribuciones nacionalmente determinadas. Pero ha sido rescatar el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, porque ha sido fundamental el poder participar en una serie de eventos, una serie de esas convenciones marco que permite justamente discutir qué está pasando con el ambiente, qué está pasando con el clima, cuáles son las acciones que nosotros como países que somos pocos emisores, digamos, a nivel mundial, tenemos que tomar medidas correctivas. Sin embargo, todo, digamos, esto se enmarca en el tema normativo. Se parte del tema de la Constitución, se parte del tema de las estrategias nacionales de cambio climático, de los acuerdos y las ratificaciones que tiene el país. Entonces, creo que estamos en la obligación de poderle hacer frente a este tema del cambio. Pero entender algunos elementos. Muchas de las veces pensamos que el tema de cambio climático solamente es un tema ambiental, cuando en realidad las afectaciones están dadas tema de la sobriedad alimentaria, al tema productivo, al tema de las vías, de la infraestructura, al tema de riego, al tema del suelo y obviamente al tema de la población y las migraciones climáticas. Por otro lado, si bien es cierto, en estas convenciones o convenciones de COP de cambio climático, en algunas en determinadas, digamos desde la COP7, que ya empiezan a discutir sus temas de adaptación y mitigación. La COP16, que justamente de un tema de un marco normativo de adaptación, la COP17 de los planes de adaptación y la COP27, donde justamente los países que son más emisores empiezan un poco como a buscar estos mecanismos para, digámoslo así, buscar un mecanismo de fondo para las pérdidas y daños que se van haciendo, digamos, de cambio climático. Entonces creo que ya hay un panorama, una alerta que nos pone en contexto qué está pasando, hacia dónde debemos ir y por qué estas políticas públicas deben empezar a aterrizar. Eso, Denise. Muchas gracias, Henry. En realidad, sí, todo lo que nos indicas es muy interesante.
Y es verdad, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Esto es una serie de problemas que se está arrastrando por el tiempo y afecta en realidad, y es un círculo que se da de manera general. Solo último dato que me faltó mencionarlo, y obviamente hay que recalcar que el tema de cambio climático también tiene que ver mucho con la economía. Justamente el Banco Mundial proyecta que que el PIB para el año 2050 va a haber una reducción del 4%. Entonces, eso que obviamente va a haber muchas afectaciones en los temas de salud, que van a ser más costosos, que va a haber un tema de migración a nivel mundial, y obviamente cada persona va a tener un ingreso económico súper bajo, y la actividad agrícola se va a ver afectada. Entonces, creo que estos datos, obviamente, como yo lo reitero, ya nos ponen en alerta por dónde empezar a trazar esas políticas públicas, hoja de ruta que nos va un poco permitir hacerle frente a estos efectos, que posiblemente en el Ecuador no se vean como en otros países, estas afectaciones de tornados, digamos que a gran magnitud, ¿cierto? Pero de alguna forma ya están golpeando el país. Y me quisiera un poco referir a las afectaciones que ha tenido, digamos, el Ecuador, que año tras año viene con un tema de inundaciones, y la provincia de Loja no ha sido la excepción desde el año pasado, que hemos tenido que soportar un tema de incendios forestales, y creo que es un llamado también para las autoridades locales un poco saber qué estamos haciendo. La planificación tiene que un poco vincularse a estas afectaciones que pueden ser digamos, en magnitud un poco elevadas, en otros casos no tan elevadas, pero también hay, por otro lado, digamos, estas teorías del tema del cambio climático sobre la negación del cambio climático, y lo vemos con el periodo de la presidencia de Donald Trump. Él niega el cambio climático, que él reitera que hay cosas más importantes que hacerle frente al clima, pero no entendemos efectivamente qué pasa. O sea, no queremos asumir esa corresponsabilidad que como seres humanos al momento de deforestar, de expandir la frontera agrícola, de aumentar el parque automotor, estamos generando o incrementando esa cantidad, o pasando los límites permisibles que realmente la atmósfera hay, y que obviamente son las condiciones necesarias para que las personas podamos vivir como tal. Así es, en realidad no solamente Donald Trump es el que no cree en el cambio climático, sino que yo también he escuchado a muchas personas conocidas que dicen el cambio climático no existe, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué hay incendios? ¿Por qué hay inundaciones? Y dicen, es porque la gente quema. Es consecuencias del cambio climático y no toman en consideración en realidad la importancia de lo que es este hecho y las consecuencias, así que como tú presentabas, todo es sistemático, ¿no? Todo da vueltas y en realidad nos afecta a la larga. Efectivamente. Mireya nos está alzando la mano y desea realizar su participación. Por favor. No, de hecho quería complementar un poco dos de los Claro temas que que sí. acabaron de mencionar, respecto al tema de la pobreza y cambio climático. De hecho, cuando estuve estudiando mi maestría en Australia, una de mis compañeras, Anne Dragh, que hizo un estudio sobre cómo afecta el cambio climático a la clase, a los diferentes grupos económicos. A eso me refiero a las personas que están consideradas en economía como clase alta, clase media, clase baja. Y los resultados de su investigación me parecieron sorprendentes, porque a quién es el grupo que va a estar más afectado por el cambio climático es la clase media, porque al final no va a tener el dinero suficiente para poder movilizarse hacia otras zonas, va a tener que perder toda la inversión que hizo durante toda su vida por las inundaciones, por todos los cambios climáticos, y de cierta manera va a bajar mucho más su poder adquisitivo, siendo más bien o terminándose en únicamente dos clases económicas, una clase económica alta y una clase económica muy baja, que eso igual nos ayuda a entender un poco el panorama de qué puede suceder en el futuro. Y el segundo tema que tú mencionabas, el tema de incendios forestales. Claro, efectivamente, toda la vida hemos tenido incendios forestales, pero ¿qué sucede? Sucede que actualmente, por ejemplo, claro, la gente quema y la gente, eso ha sido una tradición, sobre todo de la provincia de Loja, en el tema del sur del Ecuador. Pero ¿qué pasa? Nuestros suelos están muchos más secos que hace años anteriores, debido a la escasez de lluvia, ya que los suelos actualmente, por este mismo tema del cambio climático, no tienen las mismas características que antes. Entonces, si tú sigues haciendo la misma práctica que hacías hace 20 años,
no se creaba un incendio forestal. Pero actualmente tú haces simplemente lo mismo, estás repitiendo el mismo patrón que hacías 20 años, pero debido a las condiciones que tiene el suelo, eso es un incendio incontrolable y eso fue lo que pasó en muchos de nuestros sitios. Entonces, es también considerar esto de que podemos hacer lo mismo o podemos seguir haciendo lo mismo. Yo venía haciendo lo mismo hace 10 años y nada pasaba. Las afectaciones, como ya las supieron manifestar, pero queremos ir un poquito más allá. Queremos hacerle una pregunta a Mireia. ¿Cómo se ven afectados nuestros ecosistemas, las especies nativas y la salud de las personas ante toda esta situación? No sé si me permiten compartir, por favor. Claro que sí. Ok, perfecto. Listo. Sí, entonces, a ver, creo que están visualizando mi pantalla en este momento. Voy a poner acá. Bueno, yo creo que igual antes de contestar la pregunta, primero muchas gracias por la invitación, no lo había mencionado. Creo que en Ecuador, como todos sabemos, es un país megadiverso. Tenemos una riqueza en biodiversidad de flora y fauna increíble. Tenemos muchas especies endémicas, sobre todo acá en el sur, tenemos muchas especies únicas. Creo que sí es importante también mencionar estas acciones positivas que se están haciendo en Ecuador, como el tema de Red Más, que está sobre todo enfocado en las provincias de la Amazonía en este momento. Zamora Chinchipe ya tiene un plan Red, Morona Santiago, Pastaza, y se está creando toda una plataforma amazónica de trabajo. Entonces creo que esto es súper interesante. También en temas de conservación tenemos a nivel nacional un tema de áreas de conservación municipal que se llaman ACUS, que protegen o que llegan a conectar todas estas áreas del sistema nacional y de cierta manera a crear la conectividad necesaria para poder permitir que no se rompa esta conectividad, como lo mencionaba anteriormente, de las especies. Y está en el tema de nuestras áreas protegidas. Sin embargo, a pesar de que hay todas estas medidas de protección, también tenemos muchas amenazas como la minería ilegal, tenemos amenazas como la tala de bosques, la deforestación, que ya lo mencionaba Henry hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todas estas problemáticas que llevan hacia temas de deforestación, pérdidas de especies, lamentablemente. Como y ya lo decía Henry, el tema de la economía pesa mucho. Lamentablemente estamos en una situación en la que nuestro salario básico y nuestra canasta familiar realmente no alcanza para cubrir nuestras necesidades y esto implica poner presión en los ecosistemas. Entonces, una de las soluciones actuales y es uno de los problemas latentes es la minería ilegal. Entonces, ¿por qué sucede la minería ilegal? Porque es una forma es una forma de generar ingresos de una forma muy rápida. El precio del oro actualmente está muy alto, pero esta minería ilegal lo que hace es crear una deforestación, eh, cambiar los cauces de los ríos, se crean muchas mayores inundaciones, estamos contaminando los ríos. ¿Y qué sucede con eso? Lo que mencionaba Henry, ponemos mucho más presión sobre ciertos grupos. ¿A qué me refiero? Y donde una de las más afectadas son las mujeres, porque actualmente hay comunidades que lamentablemente no tienen acceso al agua. Estando en el 2025 aún seguimos teniendo comunidades que no tienen acceso al agua potable, tienen una única fuente de agua y dadas las actividades de minería ilegal, estas son contaminadas. Entonces, si anteriormente una mujer tenía que caminar 2 horas para ir a traer agua para consumo humano, ahora como ya esa fuente está contaminada, tiene que caminar 3 o 4 horas. Entonces, va creando muchas más presiones sobre el tema de las mujeres. El tema de las especies, de igual manera, tenemos muchas especies que están reduciendo su número, que están dentro de las listas de especies amenazadas o en peligro de extinción, y que cada vez se ve mucho más esta presión. Entonces, tenemos también un impacto hacia las comunidades, hacia esa búsqueda de un ingreso económico por un lado, y por otro lado, también la presión de conservar lo que ellos tienen. Aquí me voy a referir, por ejemplo, al caso de comunidades indígenas en Zamora. Ellos trabajan a través de ajas, entonces tienen una biodiversidad, por ejemplo, de yuca increíble dentro de sus ajas. Pueden llegar a tener hasta 40 variedades
Pero ¿qué sucede? Sucede que el mercado nos pone una presión de que solo una o dos variedades son buenas o consumibles. Entonces, ¿qué hace? Que las otras 38 variedades que yo tengo empiecen a desaparecer o no sean una variedad necesaria. Y lo que hacemos con eso es poner mucha más presión sobre nuestra propia biodiversidad. Otro tema, por ejemplo, es el tema de las abejas. Muchos de nosotros siempre hemos consumido y hemos escuchado el tema de las abejas, de las apis que nos dan miel, pero nosotros tenemos una abeja endémica que es la abeja melipona, que está por ejemplo, que hay un caso súper exitoso y súper bonito en Puyango, donde toda la mancomunidad se ha unido para poder trabajar y recuperar esta especie. Y lo interesante de esta especie es que al momento de proteger la abeja, estás protegiendo el bosque. Tienes miel por bosque, que es de hecho lo que menciona su ordenanza. Y es súper interesante porque ya tienes un instrumento legal que protege el tema de esta biodiversidad. Entonces, además, puedes generar ingresos de una forma amigable con el ambiente, que no necesitas tener deforestación, no necesitas tener monocultivos, sino de hecho, para que las abejas nativas puedan seguir reproduciéndose, necesitas sistemas silvopastoriles. Entonces, eso también es estas alternativas que tenemos también que poder ir identificando ante todas las presiones que tenemos. Muchas No sé si gracias, de pronto Mireya. Diego nos Sí. quiere comentar algo. Sí, está muy bien. Yo creo que todas esas afectaciones, las familias se empobrecen, los agricultores también pierden sus cosechas, hay muchas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, crónicas de la gente también, y cada vez empeora si no actuamos ahora, ¿no? Esperemos que también las autoridades, los gobiernos locales, el gobierno nacional, tengan mejores políticas públicas, ¿no? En este caso, y las hagan, y en este caso, las promulguen y las hagan cumplir. Eso, Ariana, no sé si podemos preguntarle algo a los que están conectados o decirles Sí, que nos ayuden con algunas justamente, preguntas. sí, justamente tenemos un mensaje de Jessica Costa. Ella nos comenta que a todos los criterios emitidos por los panelistas son muy valiosos. Cree que es una corresponsabilidad desde el líder político en su gestión hasta el ciudadano que debe cuidar el metro cuadrado que nos corresponde. Y efectivamente es así. Todos debemos aportar con un granito de arena. eh, Quizás con una mínima acción es en verdad muy valioso para cuidar nuestra tierra. Al fin y al cabo es donde nosotros vivimos. Es súper importante que también tengamos educación ambiental. Esto también quiero mencionar en los centros educativos. Es también muy importante a los jóvenes sobre todo que también tengan esta concientización sobre el medio ambiente y eso sería pues muy importante también que en varios centros educativos, en escuelas, colegios, universidades, también se pueda poner más énfasis en este tema. Partir digamos, desde esta lámina o perspectiva, cuando me pongo a pensar y cuando hacía el análisis para esta presentación, me ponía a pensar, uno a veces le llega el agua, tiene los alimentos, ¿no es cierto? Tiene todas las condiciones básicas para vivir, pero a veces no pensamos que hay mucho más atrás. Entonces, un poco quisiera reflexionar en esta convergencia que tiene entre lo urbano y lo rural, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un poco repensar cómo es la relación de la gestión ambiental, digamos, desde esas dos visiones, ¿no es cierto? Entonces, un poco el territorio se convierte como en esa construcción social permanente donde convergen una serie de relaciones, de flujos, tanto económicos, tanto sociales, tanto culturales, ambientales y políticos. Entonces, creo que es importante resaltar o hacer énfasis por qué es importante tener esa conexión. Y aún un poco enfocándonos, digamos, es un poco volver a colación lo que muy bien lo mencionaba Mireya, el tema, digamos, de la minería. El tema de la minería, para mi criterio personal, es un tema bastante complicado
tener elementos un poco para saber por dónde empezar a trazar o a discutir esos temas. Pero más allá de eso es que el tema de, digamos, de la minería tiene muchas afectaciones. Mira, de las especies, hay migración de las mismas, hay una pérdida de la biodiversidad, hay una pérdida de la calidad del aire, las aguas se ven contaminadas, la erosión de los suelos, obviamente relativo al tema de cambio climático y de las poblaciones que se ven afectadas. Entonces, la minería ilegal constituye realmente un problema grave, ¿no es cierto? Un problema grave que realmente afecta no solo al ambiente, sino a todo su entorno. Entonces, hacemos referencia juntamente a la lámina anterior de esa convergencia entre lo urbano y lo rural. Y digamos, de la información levantada, ha habido casos, por ejemplo, de temas de contaminación del agua por temas de minería en las provincias, por ejemplo, del Napo y 23, que ha habido un tema de contaminación, entonces, y obviamente un tema de remediación. Entonces, hay que entender un poco que si bien es cierto, por un lado, la minería aporta como el 9.3 del Producto Interno Bruto al país, pero también hay que un poco hacer el análisis de esas que están haciendo, ¿cierto?, en la población. Y ahí un poco también retomar lo que decía Diego, o sea, si bien es cierto, hay una serie de políticas públicas para los temas ambientales, vamos a seguir creando esas políticas públicas. Yo creo que es momento también de poder hacer ese análisis. ¿Qué tan efectivas han sido esas políticas y quiénes han empoderado esas políticas públicas? Porque si bien es cierto, yo construyo una política pública, pero si no la evalúo, yo qué tan efectivo ha sido, si es que efectivamente ha podido enfrentar o disminuir el impacto que estamos buscando. Entonces, eso es el tema de la creación de las políticas públicas ha venido durante mucho tiempo. Entonces, creo que en algún momento nos va a tocar sentarnos, hacer ese análisis, hacer ese seguimiento y saber un poco si empezamos como a redireccionar qué tan efectivas han sido. Ha sido bueno, ha sido malo, hay que cambiar un poco, digamos, el destino, pero más allá de eso también es involucrar a una serie de actores, o sea, darles esa corresponsabilidad del trabajo que se tiene que hacer en el territorio. En realidad, sí, muchas veces las políticas públicas vemos que están ahí, pero que no se ejecutan o no sabemos cuál es el alcance o cómo pueden ha logrado su efectividad, ¿no? No hay un seguimiento en realidad, ¿no? A veces con cambio de gestión de cada uno de los gobiernos de turno y cambian todo esto y vuelven a empezar muchas veces los proyectos o se pierde la información que ya han logrado los organismos anteriores. No sé qué opinas también de eso. Gracias, Denise. Bueno, para continuar un poco, que ya estamos un poco tarde, queríamos preguntarle a Mireia, y desde nuestras ciudades, ¿qué problemas enfrentamos desde lo urbano? En realidad, estamos de pronto viviendo en estamos disasociados de lo que en realidad está sucediendo. Entonces, o estamos únicamente viendo aquello que está en redes sociales, pero no estamos viendo la realidad de las cosas. Entonces, yo sí creo que lamentablemente en lo urbano lo que nos está pasando es que no sabemos y no terminamos de entender qué está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el tema de los incendios forestales afecta un montón a nuestras fuentes de agua. Es una de las causas por las que ahora estemos sin agua. Y todo esto es toda la cadena de lo que ha venido sucediendo. Entonces, el tema de que no protegemos nuestros ríos y los usamos de escombreras, el que no nos preocupamos por clasificar o no la basura, al final era una muy buena práctica que teníamos en la ciudad de Loja y que ahora no importa cómo lo hagamos, entonces eso a la final va afectando y va causando muchos más problemas. Entonces, sí creo que hay, sobre todo uno de los grandes problemas que tenemos en lo urbano es esta desconexión y el no valorar también las actividades que hacen en las comunidades. Creo que hay mucho entusiasmo y mucha fuerza en el tema del orgánico, pero a la final, cuando ya viene el precio por lo que realmente cuesta, debido a todos los problemas, a que no tenemos la disposición, que el salario que disponemos no nos alcanza para pagarlo, no nos importa seguir consumiendo estos artículos que son de consumo rápido. Uno de ellos, y muy claro ejemplo, que en los últimos meses ha tenido un auge, y es el tema de compras a través de Temu. Son ropas que crean un montón, o es ropa de un solo uso generalmente, de muy baja calidad, que tiene detrás problemas sociales y económicos como
no pagos justos, de pronto hay trabajo infantil y hay muchos otros problemas, además de toda la contaminación que eso produce. Son prendas que llegan sumamente económicas a nuestra ciudad, a nuestro país, pero no nos ponemos a pensar más allá del por qué esta prenda es tan barata. Bueno, muchas veces otras cosas que se afecta a la ciudad también es el ruido ambiental, ¿no? Por el tráfico, el comercio informal. Hay otras como la pérdida de áreas verdes por la urbanización acelerada. Y también creo que la movilidad, la movilidad insostenible que tenemos, ¿no? Que cada uno queremos tener solo andar en vehículo y no utilizamos, por ejemplo, aquí en Loja que hay las ciclovías. Entonces, estamos un poco también mal en eso, ¿no? Y otra cosa también que también es la mala planificación territorial de los gas municipales. Yo creo que hay una expansión urbana desorganizada, que en vez de realizar, de tener y planificar con áreas verdes, solo a veces les dejan construir viviendas y solo se ve cemento, cemento y cemento. Henry, tú te doy la palabra. Sí, Diego, yo concuerdo mucho con usted sobre ese tema de, digamos, con lo que mencionaba Mireia, el tema de consumismo. No entendemos, o sea, mejor dicho, el modelo global nos hace mucho más consumistas, pero no entendemos, hay mucho más allá. Pero hay una consideración más importante. Para un actor local, para una autoridad municipal, provincial, parroquial, o sea, el tema ambiental no vende. El tema ambiental es como la última rueda del coche, perdón la expresión, pero realmente es así, porque cuando una autoridad quiere elegirse, obviamente es un criterio propio, cuando quiere elegirse, vende más el tema de una vía, de una cancha, de un tema de infraestructura, y a veces el tema de ambiental queremos que si hoy sembramos, mañana queremos ver los resultados, y el tema ambiental no es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, ahí también un poco es contradicción. No te das cuenta de las consecuencias del consumismo, del manejo, digamos, de los desechos que pienso botar un papel a la calle no genera un impacto, cuando en realidad sí genera un impacto, y esa cultura y conciencia ambiental a veces está bastante deteriorada actualmente. Entonces creo que hay que usar esto, hay que volver a tomar ciertas prácticas que va a costar mucho, va a costar, pero a la larga creo que hay que hacerlo de alguna forma. Entonces, es bastante interesante poder construir estos modelos para saber por dónde trazar y cómo empezar a culturalizar a la gente en el tema ambiental, que como digo, muchas de las veces no es tan vendible como una obra de infraestructura que tú la ves en 6 o en un año como tal. Justamente le iba a preguntar a Henry, ya que estamos hablando sobre esto de lo que la gente debemos tomar conciencia, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol que tiene la educación ambiental para transformar esta realidad que estamos viviendo, a la que tú estabas mencionando, ¿no? Porque siempre en todas las escuelas ahorita es un eje transversal la educación, pero ¿cómo se debería llevar en realidad esta educación ambiental? Eh, a ver, es bastante interesante el poder, digamos, analizar, que ahora me voy a referir al bloque 3 de educación y participación de redes. Cuando hablamos del tema de educación ambiental, a veces consideramos que poner medio ambiente o ambiente en los libros y les enseñamos a los niños a empezar a reciclar, a no desperdiciar las hojas, a que uno no tiene que cortar los árboles, a conservar las especies. Es un reto bastante interesante porque obviamente estamos sembrando, digamos, esta cultura en los más pequeños, pero a la larga, como digo, el modelo al cual te desenvuelves te obliga a otras costumbres y ahí es cuando un poco tenemos enfoque. Entonces, efectivamente, yo creo que lo más importante justamente aquí en este espacio es poder, digamos, discutir dentro de 3 ejes. Primero, la investigación. Yo creo que la educación juega un rol fundamental. Necesitamos investigar ahora con tantas facilidades y herramientas. ChatGPT te permite tener una serie de datos, ¿no es cierto? Pero hay que saber utilizar ese tema. El segundo, yo creo que lo fundamental, aparte de la investigación, de la educación, del empoderamiento, es convertirse en actores de cambio. O sea, no podemos seguirnos quejando de que mañana hay una inundación, no han hecho nada.
de que hay un tema de incendio forestal y que realmente nos da pena que mueren una serie de animales, de biodiversidad, de cultivos, de que la gente ha sido afectada, pero si yo me quedo como en ese metro cuadrado y como no me afecta, entonces no hago nada, entonces creo que hay que convertirnos en esos actores de cambio, impulsar ciertas iniciativas, impulsar ciertas acciones que nos permitan un poco empoderar, es decir, nosotros también tenemos esa responsabilidad, sabemos que actualmente el Estado está pasando por un tema económico bastante caro, que no tenemos los recursos, pero alguna iniciativa nos va a permitir. Y sobre todo empezar a construir, digamos, una especie de, o diseño de acciones, o sea, que sea muy participativa, que tengamos mucha actuación, que seamos críticos constructivos a las cosas que se hace, que tengamos una coordinación bastante interesante, que hagamos ese esfuerzo, ¿no es cierto? Pero sobre todo que veamos la creación de estas oportunidades como tal. Entonces creo que es interesante el poder establecer qué hay que hacer. Entonces creo que la participación ciudadana en el eje de la educación ambiental juega un rol fundamental en este caso. Vamos continuando con algunas preguntas. Nos comenta Cristian Mora, disculpe, tengo una consulta para los panelistas sobre cómo se podría involucrar más a las comunidades que se benefician de la minería, ya que ellos sacan beneficio de esto. Es un tema bastante complicado. No creo que hay una respuesta sencilla ni fácil. Lo que sí hay que considerar que si hacemos minería ilegal, siempre van a haber consecuencias ambientales. Que con la minería legal, de cierta manera, podemos tener cierto tema de remediación, podemos tener un tema de monitoreo que de cierta manera busca reducir el impacto, siempre habrá un impacto. Y como ya lo mencionaba Henry, la minería es actualmente la fuente de ingreso sumamente rápido y no se puede competir con lo que ofrece. Entonces, o sea, lo que podemos lograr es que, creo que es bastante complicado, porque, claro, las mineras nos ofrecen muchas cosas, nos ofrecen dinero muy rápido, nos ofrecen infraestructura, nos ofrecen hospitales, escuelas y un montón de satisfacer las necesidades básicas que tenemos. Entonces, ¿cómo le dices a una comunidad, mira, conserva el bosque que tienes? Y a cambio, en 20 años o en 30 años, tus hijos van a tener agua? Cuando en este momento me están ofreciendo escuela, me están ofreciendo trabajo por 5 años, me están ofreciendo la posibilidad de que mis hijos puedan ir a la escuela, me están ofreciendo la posibilidad de tener infraestructura. Entonces, creo que no hemos logrado todavía encontrar, o no sé cuál es la respuesta, la verdad, de cómo llegar a ese punto medio. O sea, necesariamente hay que... yo no estoy a favor de la minería, pero ¿cuál es la respuesta sencilla? Creo que no, yo no la tengo, lo siento. Bueno, yo creo, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que las comunidades son veedoras del plan de manejo de la empresa de la empresa que hace minería. Entonces, de alguna manera, la comunidad debe, de acuerdo con el plan de manejo, y también con ayuda del Ministerio del Ambiente, exigir a la empresa que haga el plan de manejo, porque ahí hay un plan de manejo social, hay un plan de manejo de impactos, hay un plan de manejo de monitoreo. Entonces, la comunidad, yo creo que ellos pueden exigir al Ministerio del Ambiente, porque eso es ley. Las empresas tienen, para darles la licencia ambiental, las empresas tienen garantías. Entonces, yo creo que también hay mucha desinformación y en las comunidades deberían informar más y dentro del ministerio también exigir a la empresa que les dé. Hay también las regalías que da el gobierno. Esas también son exigidas y muchas de las veces no van a la comunidad, sino van a Quito, Guayaquil, a otras cosas. Entonces, yo creo que o sea, el tema, como dice Mireya, es súper complejo, pero o sea, lo malo es lo que no hace el Ministerio del Ambiente o los gobiernos. Y también lo otro es que las comunidades a veces son muy dejadas, no tienen esa necesidad también de ir o no tienen como
algún delegado que vaya y que proponga al ministerio o que vaya a la empresa y les garantice que ese plan de manejo sea cumplido, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Continuando con la siguiente pregunta, María Fernanda nos hace la siguiente inquietud. ¿Qué tipos de contramedidas se podrían aplicar para evitar la necesidad de algunas de las comunidades que se benefician de la minería? Sí, o sea, yo creo que si bien es cierto, por un lado, el tema de explotar el tema de la minería, digamos, te da, como decía Diego, guías y te permite mejorar ciertas condiciones de vida a estas zonas donde se explota el mineral, pero por otro lado también estas afectaciones que a veces no las piensas, porque el momento de que a una comunidad le das internet, le das TV cable, le das las facilidades, piensas en el daño que estás haciendo. Entonces, sí es un poco de repensar qué contramedidas, tal vez desde experiencias de otros países, qué tan efectivas ha sido, porque no es lo mismo de la experiencia que tiene Chile, que son expertos en minería, querer implementar ciertos modelos a lo que tiene el Ecuador, porque son realidades diferentes. Entonces, creo que hay un poco que repensar desde la dinámica de los territorios y desde que realmente puede un poco contrarrestar el impacto que se genera, digamos, por este tema. Listo, muchas gracias, Henry. Tenemos otra pregunta de Bolívar Amón. Él nos comenta, bueno, nos hace un saludo, él está en Cotopaxi, dice un saludo desde Cotopaxi. Henry, buenas noches, un gusto escuchar estos temas, felicitaciones a los organizadores y panelistas. Y nos dice que si podríamos hablar un poco sobre los bonos de carbono y su perspectiva en el Ecuador. Lo que conozco es que en Ecuador los bonos de carbono no pueden ser privados, debido a, o bajo nuestra constitución, los bonos de carbono solo llegan hacia el Estado y pueden ser manejados a través del Ministerio del Ambiente. En el caso que estos bonos o que se puedan llegar a trabajar bonos de carbono a nivel privado o con las comunidades, creo que sí es importante primero analizar el contexto, analizar cómo se va a ejecutar, cómo se van a manejar esos fondos, cuáles son las implicaciones, porque si vemos otras experiencias como Colombia, Perú, no es que en realidad los bonos de carbono estén funcionando adecuadamente o estén cumpliendo su fin. Entonces, creo que hay muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra, pero actualmente lo que yo sí considero que está funcionando en el tema de los bonos de carbono es el trabajo que está haciendo el Ministerio del Ambiente a través del programa Red Más, en el cual los gobiernos municipales y provinciales, no, perdón, los gobiernos provinciales se están recibiendo este apoyo y a la final están haciendo actividades de conservación. Uno de los casos es Pastaza. Entonces, en ese sentido, creo que sí funciona, está muy bien y la verdad que está cumpliendo lo que decía Henry, está visibilizando o haciendo que a la final las autoridades puedan mostrar los temas de conservación. La Constitución tiene un candado para el tema de los bonos de carbono. No recuerdo muy bien el artículo, creo que es el 94. Pero efectivamente ahí hay que hacer este análisis. Bien lo menciona Mireia, el Ministerio del Ambiente está implementando una serie de proyectos e iniciativas como Carbono Cero, como la huella de carbono. Entonces, de alguna forma estamos dando esos pequeños pasos, obviamente para saber la efectividad que países han estado haciendo. Tampoco soy muy experto en el tema, pero creo que de la información que uno, en el día de trabajo que uno hace y de las iniciativas que lo mencionaba Mireia, como Pastaza, como esos temas de Red Más y esas iniciativas que de alguna forma ya nos empiezan a canalizar y a trazar por dónde más o menos deberíamos enfocar ese tema de los bonos de carbono. Que nos falta mucho, efectivamente nos falta mucho, pero creo que ahí es el compromiso del país en estas negociaciones o espacios de, digamos, de cambio climático donde se discuten estos temas, de un poco poner en discusión los avances que hace Ecuador y de eso un poco también fortalecer, digamos, esas iniciativas como tal y que como país necesitamos. Vamos a continuar con las demás preguntas. Mireia, queremos que nos comparta desde los profesionales, las empresas, las instituciones o como comunidades o como ciudadanos normales, ¿cómo podemos tomar acción real desde cada espacio que tenemos?
ya lo había mencionado, que es el tema de las abejas meliponas. Creo que es un ejemplo muy práctico y muy claro del cómo desde las comunidades, desde pocas personas podemos crear una gran diferencia. Entonces, el caso de las abejas meliponas o abejas sin agujón, sin aguijón, perdón, que son esas abejas nativas que está en la mancomunidad, que nació como bueno, no que nació, que uno de los grandes pilotajes está en Puyango con la mancomunidad de las meliponas. Ellos están, como lo mencionaba, protegiendo su bosque, están haciendo miel por bosque y esta es una iniciativa muy interesante porque además de que proteges el bosque, estás recuperando este conocimiento ancestral. Las abejas nativas han estado aquí desde años anteriores y nuestras comunidades o las personas locales saben cómo manejarlas. Lo que está haciendo o lo que se está trabajando es en un tema de tecnificación para que puedan mejorar un poco la producción, para asegurarse que no haya ningún daño hacia el bosque. Pero yo creo que eso es un gran ejemplo de cómo las comunidades trabajando, o como yo como individuo puedo hacer un cambio y a la final puedo generar ingresos. Esto, a la final, como ya también lo mencionaba, está bajo una ordenanza municipal que ya nos da un instrumento legal. El otro ejemplo es el tema de las ACOS, que estos modelos a nivel subnacional en el cual nosotros podemos proteger nuestras áreas de conservación. O podemos crear estas áreas de conservación que nos permiten cuidar nuestra riqueza biodiversa de cada sitio. Entonces creo que estos son los casos de éxito, son desde niveles subnacionales que han empezado con iniciativas locales y que a la final van subiendo hacia el Ministerio del Ambiente, hacia otros actores que empiezan a ver cómo estas iniciativas locales pueden crear un impacto. Continuando con los mensajes del público, tenemos un saludo de Mariuxia Greda y nos comenta, bueno, nos dice, muy buen tema, en realidad estamos como humanos con importismo y solo piensan en el hoy. Asimismo, Jessica Costa nos comenta, excelente iniciativa para analizar experiencias exitosas, lecciones aprendidas al implementar acciones vinculadas al cambio climático. Y una pregunta también del público, Milton Arévalo nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿qué opinión tienen sobre el pago de servicios ambientales y si en Ecuador se da este pago? ¿Algún ejemplo? Saludos desde Cuenca. No sé si de pronto Mireya o Henry nos podría ayudar. Sí, bueno, un saludo a Jessica, a Bolívar y a Milton. Gracias por haberse conectado a ese espacio de discusión. Yo creo que en el Ecuador, personalmente diría que este pago por servicios ambientales se podría referir a esta iniciativa que tuvo el Ministerio del Ambiente, que era el sociobosque. De alguna forma te pagaban para conservar. Entonces, si bien es cierto, ha habido un avance, si bien es cierto, había una política o una estrategia, pero también creo que falta conocer los resultados, qué tan efectivo ha sido. Si es que el Ecuador está preparado para un nuevo proceso de pagos de servicios ambientales por temas de agua. Hay estos fondos de agua como el FONAG en Pichincha, en Loja también entiendo que hay un fondo de agua. Entonces creo que hay algunas iniciativas, problemas que no han sido evaluadas. Entonces creo que de alguna forma nos ayudaría un poco a canalizar si es que a futuro el Ecuador, ¿no es cierto?, estaría presto a un modelo de pago de servicios ambientales partiendo de las experiencias tenido como socio bosque y también con estos fondos de agua a nivel nacional. Listo, Henry, muchas gracias. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña dinámica? Bueno, yo les quiero preguntar en este caso también al público que nos dejen un mensajito en el chat comentando qué acciones ambientales aplican día a día para contribuir con el medio ambiente. Y esto también va para Henry. Coméntenos usted qué hace, en este caso ingeniero, para contribuir con el cuidado del medio ambiente. ¿Quizás alguna acción en específico? Muchas acciones, pero creo que lo importante es que no se queden en este tema, digamos,
solo en un discurso o en una solución mucho más, digamos, solo de palabras. Dentro de casa creo que lo importante ha sido tomar esta conciencia ambiental de un tema de reciclaje, ¿no es cierto? De tener esos espacios de conexión, digamos, con la naturaleza, de valorar mucho más el agua, de valorar mucho más los páramos. Pues, a raíz de la pandemia creo que nos dejó una lección bastante interesante el poder valorar mucho más los ecosistemas. A todos nos pasó el tema de estar encerrados y creo que eso un poco nos ayudó a valorar mucho más de dónde viene el agua de los páramos, ¿no es cierto? Por qué es importante conservar, no contaminar, por qué es importante dejar de consumir tanto plástico, por qué es importante tomar esa conciencia ambiental. Entonces creo que estas pequeñas iniciativas un poco nos ayudan a, digamos, a mejorar como tal, y quisiera un poco hacer un par de reflexiones a este llamado a la acción. Es justamente, yo aquí he puesto algunas láminas, entonces vemos desde el uso de la bicicleta, desde el tema del reciclaje, desde el tema de tomar conciencia, de apagar la luz, de esas buenas prácticas ambientales que siempre nos están como impulsando, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo fundamental, digamos, para que esto funcione, más allá del discurso, de las pequeñas acciones, es un poco repensar cuál es el punto de partida. El punto de partida para mí es un poco vincular objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 14 objetivos de desarrollo sostenible, pero algunos que tienen que ver con energías renovables, con los temas de bosques, con el tema de seguridad alimentaria, con el tema de la educación, con el tema social. Entonces creo que estas pequeñas acciones un poco hay que irlas analizando hasta dónde mi contribución ha aportado a estos temas, ¿no es cierto? Pero también es la responsabilidad de tener un modelo de planificación, ¿no es cierto?, a nivel local a través de estos instrumentos que tienen los planes de ordenamiento territorial, los municipios y las juntas parroquiales y las prefecturas. Entonces creo que estos elementos claves les van un poco permitir. Y quisiera ir finalizando un poco esta última intervención, es un poco repensar cuáles son los retos, desafíos y oportunidades. Puede sonar como muy trillado en toda esta conversación, este modelo tanto de lo urbano a lo rural, pero creo que es fundamental el poder establecer una articulación multinivel, el poder, digamos, discernir una serie de criterios, tanto desde el tema ambiental, los temas de cambio climático, los temas de patrimonio natural, los temas de conservación, estas iniciativas que se han venido generando, pero también es fundamental fortalecer las capacidades locales. O sea, no nos podemos quedar en un discurso, ¿no es cierto?, muy chévere, muy de amigos. Sin embargo, vemos que hay falta capacitar a los territorios a nivel local. Y finalmente es entender esta lógica del territorio, hasta dónde estamos justamente prestos de poder, digamos, tener estas oportunidades en todos los ámbitos. Y el llamado a la acción finalmente debería enfocarse en estos 5 ejes. Ya los mencioné, pero creo que es importante cerrar con digamos, con esta lámina un poco de la participación. Yo creo que la participación es fundamental. O sea, no podemos responsabilizar solo a unos y los demás quedarnos de brazos cruzados viendo que no se actúa. O sea, y por eso la actuación también juega un rol fundamental en los procesos de coordinación y en la creación de oportunidades. Mireya lo mencionaba, somos un país mega diverso, tenemos una infinidad de recursos, el problema es que no los sabemos aprovechar, y si los sabemos aprovechar es para acabar con los mismos. Entonces creo que un llamado a la conciencia ambiental, un llamado a que estos espacios no se terminen, un llamado a que hagamos iniciativas desde casa y también desde el territorio. Entonces creo que todo esto va a permitir un poco, digamos, reafirmar el compromiso que Ecuador tiene como país en los temas de las cumbres de cambio climático, en las cumbres de biodiversidad, y que todos estos elementos, información, estrategias, políticas públicas, vinculación de la sociedad a través de colectivos, y obviamente voy a hacer una especie de propaganda, pues cuento con un colectivo ciudadano, que lo que a mí me permite un poco es discutir estos temas. No se trata de venirse a quejar, no se trata de venir a echar la culpa a los que no hacen, sino se trata de venir a sumar. O sea, esas pequeñas iniciativas, acciones, propuestas, proyectos o ideas que a veces salen en la conversación de amigos, yo creo que hay que irlas cristalizando y no quedarnos solo con un discurso, sino empezar a actuar como tal. Entonces creo que es fundamental
el poder involucrarnos, el poder tener esos espacios, y no solo por el Día del Ambiente, hay muchos temas, el Día de la Tierra, el día de la Biodiversidad, el Día del Agua, el Día del Cambio Climático. Entonces creo que hay que ser mucho más participativos y mucho más colaborativos en una infinidad de temas que a veces son súper complicados, como el tema de minería, que a veces hay que tratarlo con pinzas porque hay que tener una serie de elementos y saber por dónde empezarlos a discutir. Entonces creo que ha sido fundamental este espacio y agradecerles justamente a Diego, a Denise y a Ariana por permitirnos un poco discutir. No se trata de venir a hacer una presentación y discutir la parte técnica, sino un poco también de receptar estas, de las personas que nos acompañan, qué consideran ellos, qué hace falta, por dónde tenemos que trazar la línea como país, como sociedad, pero sobre todo hacerle frente a estos embates climáticos que nos están afectando de alguna forma. Muchas gracias, Henry, en realidad por tu comentario, por tus palabras, ¿no? En realidad es verdad, ¿no? Los colectivos ciudadanos y las propuestas también que van sumando a todos estos cambios que se pueden dar más adelante con relación a los temas ambientales y también, por ende, también a los temas sociales. Y como para ir finalizando en esta parte de reflexiones que hemos estado entrando, le queremos preguntar a Mireia, ¿qué más podemos hacer cada ciudadano a partir de hoy en su vida cotidiana para hacer y sumar este tipo de cambios que estamos hablando en esta noche? Yo creo que algo muy importante es lo que siempre se menciona, de que a pesar de que seamos uno solo, sí logramos hacer un gran cambio. Somos pequeñas o somos pequeños seres o diferentes personas que estamos aislados, pero si nos juntamos podemos hacer un cambio. Creo que eso en realidad funciona. Y lo menciono porque, de hecho, el trabajo articulado ayuda a este tema de conservación. No podemos cambiar y no podemos mejorar ninguna de los escenarios que tenemos si no trabajamos con los actores de territorio, con quienes conocen cuáles son, qué es lo que está sucediendo. Necesariamente tiene que ser una visión desde lo local hacia proponer un cambio y sobre todo trabajar articuladamente. No podemos dejar aislado a ninguno de los actores. Todos los actores son importantes para poder entender las visiones, para poder entender qué está pasando, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Creo que sobre todo todo nace desde una acción personal de querer un cambio, pero también tenemos que trabajar dentro de comunidad y llevarlo a un espacio mucho más grande ya, de si es posible tener en lo posible, tener el apoyo de las autoridades para lograr hacer. Las felicitaciones, bueno, de parte de María Nid. Nos comenta felicitaciones a los panelistas por hacernos conocer qué podemos hacer por mitigar el cambio climático. Muchísimas gracias. Bueno, Edgar Vladimir Álvarez Molina también nos comenta, dice, es un tema complejo, la educación ambiental en todos los niveles es una pieza clave en los procesos de transformación del territorio. Eso exige crear no solo compromisos, sino empoderamiento de nuestra realidad y desde ahí provocar y generar cambio. Saludos desde Zaruma. Y bueno, para finalizar, queremos agradecer a nuestros invitados por su tiempo, por compartir su experiencia y sobre todo por inspirarnos a actuar. Y también a ustedes, al público, gracias por conectarse, por ser parte activa de este diálogo. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes y ver, como les comentaba, este episodio en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.